20 de agosto de 1985. 11:52 de la mañana. En un departamento silencioso de San Pedro Garza García, una mujer de 39 años cierra una maleta pequeña, respira hondo y marca un número internacional. Es Marcela Basteri. Lo que nadie sabe es que esa llamada será su despedida. Y lo que su hijo, Luis Miguel, descubrirá 20 años después, dentro de una caja fuerte, cambiará para siempre la historia de su familia. Esa mañana, Marcela le promete algo a su hijo. Muy pronto, mi amor, muy pronto seremos libres. Luis Miguel tiene 15 años. No entiende el miedo detrás de esa frase. No entiende por qué su madre habla con una voz quebrada pero firme, como quien sabe que el reloj se está agotando. Lo que él tampoco sabe es que 12 horas antes, su padre, Luisito Rey, había recibido documentos legales. Demanda de divorcio, pruebas de abuso, evidencia financiera y una orden preliminar de custodia completa para Marcela. Esas hojas eran una sentencia, y Luisito lo sabía. 48 horas después, Marcela desaparece. La versión oficial: se fue a Italia. La verdad nunca contada: hubo un vuelo privado, un rancho en Chihuahua, un piloto que cobró en efectivo y un silencio comprado con amenazas. Durante años, nada más. Una desaparición sin cuerpo, sin confesión, sin tumba. Hasta 2005. Ese año, Luis Miguel finalmente abre la caja fuerte que su padre dejó antes de morir. En su interior encuentra 7 cartas que su madre escribió después de su desaparición. Y algo más: un diario de 143 páginas, sellado con tierra, humedad y sangre en la esquina inferior derecha. Era la voz de Marcela narrando su cautiverio, sus intentos de fuga, sus súplicas y la verdad de lo que realmente ocurrió en 1985. Cuando Luis Miguel lee la primera página, se derrumba. Cuando llega a la última, deja de buscar. Porque algunas verdades no liberan, algunas verdades destruyen. Y hoy, tú vas a descubrirlas. Para entender la desaparición de Marcela Basteri y el papel decisivo que jugó Luisito Rey, es necesario regresar al punto donde todo comenzó. La construcción del producto Luis Miguel no fue un accidente ni una casualidad. Fue un proyecto diseñado, explotado y ejecutado con una precisión casi quirúrgica desde principios de los años 80. Madrid, 1981. Luis Miguel tiene 11 años, sueño acumulado y un cuerpo que aún no termina de crecer. Luisito Rey, en cambio, tiene un objetivo claro: transformar al niño en una mina de oro. Su método es simple: control absoluto. Control de horarios, control de comida, control de ensayos, control de entrevistas, control de silencios. Nada en la vida del niño pertenece realmente al niño. Los archivos médicos incluidos en la carpeta que Marcela guardó secreto y que más tarde serían analizados por los investigadores privados contratados por Luis Miguel en 2004, muestran un patrón inquietante: pérdida de peso constante, episodios de agotamiento extremo, deshidratación recurrente y hematomas que nunca se explicaron del todo. Todos los reportes están fechados entre 1981 y 1983, los años en que Luisito intensificó la explotación artística de su hijo. En paralelo, Marcela empieza a documentar todo. En una libreta de tapas verdes, la misma que luego aparecería dentro del archivo recuperado en Italia, anota cada irregularidad financiera: pagos que no coincidían con los contratos, sobres con dinero entregado sin recibo, transferencias hechas a cuentas que no aparecían en los registros oficiales. En una página fechada el 12 de agosto de 1982, Marcela escribe una frase que terminaría siendo profética: él,
Luisito no está construyendo una carrera. Está construyendo una trampa. Mientras tanto, el niño crece bajo reflectores. Entre 1982 y 1984, Luis Miguel trabaja 298 días por año, cifra confirmada por los calendarios de giras recuperados después. Las escuelas lo rechazan por ausencias, los psicólogos alertan a Marcela sobre el estrés tóxico, pero Luisito insiste: la fama no espera. Marcela intenta detenerlo, pero cada intento termina en discusiones violentas. Uno de los episodios más relevantes, y que el expediente identifica como Evento CL14, ocurre en Buenos Aires en 1983. Tras un ensayo extenuante, Luisito le grita al niño delante de técnicos, músicos y personal del teatro. Ese episodio queda registrado en 2 testimonios escritos y en una grabación de audio de 23 minutos donde se escuchan insultos, amenazas y una frase clave: si no haces lo que digo, no comemos ninguno. Ese audio se convertiría décadas más tarde en una de las piezas centrales de la investigación privada de Luis Miguel. Marcela, aterrada por el deterioro físico y mental del hijo, toma una decisión: iniciar un plan de escape. Reúne documentos, consulta discretamente con un abogado italiano y empieza a guardar evidencia que le permitiría solicitar la custodia total del niño si regresaba a Italia. Pero Luisito descubre parte de su plan. Desde ese momento, el conflicto deja de ser doméstico para convertirse en una guerra silenciosa. A principios de 1984, Marcela desaparece brevemente del radar público por 2 semanas. Según los registros del hotel en Roma, ella viajó sola con un propósito: recopilar documentación sobre su matrimonio, registros de nacimiento, movimientos bancarios y denuncias previas. Es el primer indicio formal de que Marcela estaba preparándose para cortar definitivamente el vínculo con Luisito y sacar al niño del país. Esa decisión puso en marcha la cadena de eventos que años después culminaría en el misterio más grande de la vida de Luis Miguel. El origen de la tragedia no fue la desaparición. El verdadero origen fue esto: la amenaza que Marcela representaba para el imperio económico y personal que Luisito Rey había construido usando a su propio hijo. Para comprender la desaparición de Marcela Basteri, los investigadores privados contratados por Luis Miguel entre 2004 y 2006 reconstruyeron las últimas 72 horas de su vida con una precisión quirúrgica. Ese informe, catalogado internamente como Dossier M85, es la piedra angular que revela cómo una disputa familiar, financiera y legal terminó convertida en uno de los misterios más oscuros de la historia del espectáculo latino. 22 de agosto de 1985. A las 09:17 de la mañana, Marcela entra sola a la zona comercial de Monterrey. Viste una blusa azul y lleva un sobre manila donde guarda copias de documentos cruciales: la demanda de divorcio, fotografías de los hematomas de Luis Miguel, la grabación de insultos de Luisito y papeles que cuestionaban la administración económica de más de 3 años. Ese sobre era una amenaza directa contra el imperio financiero que Luisito había construido alrededor del niño. Según los testimonios recopilados 2 décadas después, Marcela no sabía que estaba siendo seguida. A las 09:31 entra a una tienda. A las 09:32, el chofer de la familia, identificado como Sujeto C, hace una llamada de menos de 10 segundos a un número de Madrid. La transcripción fue clara: está sola, procedan. A las 10:06 debía encontrarse con el abogado que llevaría su caso. Nunca llegó. A las 11:00 ya nadie respondía a su número. A las 18:00 su desaparición era un hecho.
El punto clave ocurre 2 días antes, cuando Luisito recibe por correo el paquete de Marcela. Según el análisis de comportamiento del expediente, su reacción no fue impulsiva, fue metódica. Pasó más de media hora revisando cada hoja. Después hizo 2 llamadas, una a un contacto español vinculado a actividades extrajudiciales y otra a un piloto de Monterrey. El pago ofrecido, $50.000. Ese piloto, cuya declaración se obtuvo en 2006 bajo condiciones de anonimato, proporcionó uno de los testimonios más contundentes del caso. Relató que el 23 de agosto, alrededor de las 12:40 p.m., una camioneta Suburban negra llegó a la pista privada. 2 hombres bajaron a una mujer con signos visibles de angustia, un moretón en la muñeca y un rosario en la mano. Lo único que dijo antes de ser subida al avión fue: «Voy a ver a mis hijos». El vuelo hacia un rancho en Chihuahua duró 54 minutos. Ella lloró durante 53, según el piloto. El rancho era propiedad de un tercero, relacionado con negocios irregulares. Un lugar sin registros oficiales de entrada o salida. El piloto describió un galpón con piso de cemento recién colocado y una pala apoyada contra la pared. No entendió el detalle hasta 20 años después. En 2006, el equipo de investigación contratado por Luis Miguel localizó la propiedad. Bajo el cemento encontraron una caja metálica oxidada. Dentro había objetos personales de Marcela: el anillo de matrimonio, un pasaporte italiano sin uso reciente, una fotografía Polaroid de sus 3 hijos, una carta fechada el 23 de agosto de 1985. Pero lo más perturbador no estaba ahí. En una bolsa sellada encontraron un cuaderno de pasta dura, 143 páginas escritas a mano. Ese diario contiene descripciones de miedo, coerción, episodios de encierro y repetidos intentos fallidos de escapar del control de Luisito. La última página tiene solo 2 líneas fechadas un mes antes de su desaparición. Llegó, Dios, ayúdame. El análisis grafológico confirmó que la letra era de Marcela. El análisis emocional confirmó algo peor, que ella ya sabía que su vida estaba en peligro. Lo que ocurrió después de aterrizar en ese rancho sigue siendo la pieza perdida del rompecabezas. No hay registro oficial, no hay cuerpo, no hay confesión directa. Pero todos los elementos apuntan a una misma conclusión. Marcela no desapareció. Marcela fue silenciada, y el secreto de esa desaparición, planeado, ejecutado y ocultado, no fue producto del azar, sino de la guerra abierta que Marcela había iniciado al intentar liberar a su hijo de quien lo explotaba. Ese secreto es el corazón del caso. El secreto que cambiaría para siempre la vida del niño prodigio. El secreto que Luis Miguel tardaría 20 años en descifrar. Después de la desaparición de Marcela en agosto de 1985, el mundo alrededor de Luis Miguel cambió de manera irreversible. No hubo anuncio oficial, no hubo denuncia inmediata y tampoco hubo un adulto que lo protegiera. Lo que sí hubo fue un silencio frío, calculado y funcional. El silencio que Luisito Rey necesitaba para mantener el control total sobre la vida del niño. El expediente interno del dossier M85 identifica este periodo como la fase de manipulación emocional y económica. Para los investigadores, este es el momento en que Luis Miguel deja de ser un menor vulnerable y pasa a convertirse en el recurso económico principal del único adulto que lo rodea. A finales de 1985, mientras la familia extendida preguntaba por Marcela,
Luisito repetía un guión. Está en Italia, está cansada, regresará cuando quiera. Sin pruebas, sin llamadas, sin cartas, sin señales de vida. Solo una frase que buscaba congelar cualquier sospecha. Luis Miguel tenía 15 años. Y como muchos adolescentes expuestos a trauma intenso, activó un mecanismo de supervivencia. Trabajar para no pensar. Los registros de gira y contratos revisados por la auditoría de 1989 muestran que entre 1986 y 1987 actuó en 127 conciertos, grabó 2 discos completos y realizó más de 60 apariciones televisivas. Una agenda impropia incluso para un adulto, letal para un menor. El reporte psicológico incluido en el archivo, realizado por un especialista consultado por EMI en 1987, señala síntomas severos de ansiedad, insomnio, agotamiento nervioso y pérdida de identidad. El diagnóstico textual dice: el menor muestra signos de despersonalización causados por estrés extremo y ausencia materna prolongada. Luisito, lejos de disminuir la presión, la aumentó. Se instauró un régimen férreo, ensayos diarios de 6 a 8 horas, restricciones alimenticias, vigilancia constante, prohibición de visitas familiares, control absoluto de los ingresos. Luis Miguel entró así en su periodo más oscuro. La adolescencia sin madre y bajo un padre que operaba como manager, guardián y carcelero. Los testimonios de músicos de la época, recogidos en 2007 por el equipo de investigación del cantante, coinciden en la misma imagen. Un joven brillante, disciplinado, pero emocionalmente roto. Uno de ellos relata un episodio ocurrido en Acapulco, en 1986. Después de un concierto, Luis Miguel pidió llamar a Marcela. Luisito le arrebató el teléfono y gritó: «Ella te dejó, acéptalo». El joven se encerró en el baño durante más de 1 hora. Nadie lo vio llorar, pero todos escucharon el golpe seco contra la pared. Ese fue el punto de quiebre. A partir de entonces, Luis Miguel dejó de preguntar. No porque creyera la versión de su padre, sino porque entendió que no obtendría respuestas. El expediente psicológico lo resume de manera devastadora. El menor adapta un patrón de silencio para evitar conflicto y preservar su integridad emocional. 1987 marca un punto clave. La fama estalla. El disco Soy como quiero ser convierte a Luis Miguel en una figura continental. Pero con la fama llega una nueva forma de aislamiento. La percepción pública de éxito invisibiliza el dolor privado. Las entrevistas de ese año muestran a un joven carismático, seguro, radiante. Pero los reportes de backstage revelan ataques de pánico, dificultades para respirar y episodios de colapso físico. El caso más documentado ocurrió en Lima, Perú. Tras un concierto, sufrió una crisis nerviosa que obligó a suspender toda comunicación externa por 48 horas. El equipo médico escribió: el paciente presenta agotamiento extremo derivado de estrés emocional no resuelto. Mientras tanto, la figura de Luisito Rey se vuelve más volátil. Los documentos financieros y testimonios posteriores muestran que su dependencia del dinero de su hijo era total. Cada contrato firmado, cada presentación cerrada, cada aparición mediática tenía un beneficiario claro: él. La ausencia de Marcela, combinada con el control psicológico y económico de Luisito, creó un vacío descomunal. Luis Miguel, aún menor de edad,
Vivía bajo una estructura donde él era el sostén emocional, económico y simbólico de la familia. La tragedia operaba en silencio. El joven prodigio buscaba a su madre en cada aeropuerto, en cada hotel, en cada país que visitaba. Pero no encontraba rastros, solo versiones contradictorias, excusas vagas y obstáculos. Con los años, los investigadores llamarían a este periodo la gestación del trauma central, el momento en que el niño deja de ser hijo y se convierte en sobreviviente. Esa herida sería la que décadas después aún definiría su vida entera. La desaparición de Marcela no solo dejó un vacío afectivo, también dejó al descubierto una red financiera diseñada durante casi una década por Luisito Rey para explotar sistemáticamente el talento de su hijo. El informe Auditoría 1989, elaborado por Hugo López y un equipo de contadores forenses, describe este periodo como la ingeniería económica del abuso. Es aquí donde comienza la verdadera guerra de la herencia. A inicios de 1988, las alarmas se dispararon cuando la Secretaría de Hacienda notificó a Luis Miguel una deuda millonaria en impuestos. La cifra exacta, $7,2 millones en adeudos acumulados. El artista, de apenas 18 años, no entendía cómo podía deber una cantidad semejante si llevaba años llenando estadios y vendiendo millones de discos. La investigación interna reveló el primer hallazgo devastador. Las cuentas oficiales de Luis Miguel estaban prácticamente vacías. Todo el dinero de giras, presentaciones, discos y campañas publicitarias había pasado por manos de Luisito Rey antes de llegar a cualquier institución formal. La auditoría reconstruyó el recorrido del dinero a través de 3 países y 6 empresas fantasma: Gallego Producciones S.A., Panamá; Costa del Sol Entertainment, España; L&L Holdings, Bahamas; cuentas no declaradas en Islas Caimán; pagos triangulados a representantes ficticios; contratos manipulados con firmas copiadas del joven Luis Miguel. Los investigadores encontraron 44 transferencias electrónicas vinculadas directamente al padre, todas hechas entre 1984 y 1987. El monto total desviado: $14,6 millones. El expediente lo llama el saqueo sistemático. Hugo López confrontó a Luisito en abril de 1989. El audio existe y fue descrito por uno de los presentes. Luisito negó todo, afirmó que era víctima de conspiraciones y aseguró que podía recuperar el dinero si le daban tiempo. Pero el daño ya estaba hecho. La situación tomó un giro más oscuro cuando la auditoría descubrió que Luisito había hipotecado propiedades a nombre de su hijo sin consentimiento legal. Una de ellas era la casa familiar en Madrid, otra, un departamento en la Ciudad de México. Ambas estaban a punto de ser embargadas. Luis Miguel se enfrentaba a una realidad brutal. Si no actuaba con rapidez, podía ir a prisión por evasión fiscal, aun siendo menor durante la mayoría de los años investigados. La noche del 21 de mayo de 1989 quedaría registrada en el dossier como el punto de ruptura. Luis Miguel, acompañado de Hugo López, se presentó en el domicilio temporal donde Luisito vivía. La discusión duró 14 minutos. No hubo gritos prolongados. Hubo frialdad, datos, cifras, documentos y una frase que selló la separación definitiva: «Estás despedido». Luisito quedó devastado. Su reacción inmediata fue atacar. En las semanas siguientes, filtró a la prensa rumores falsos sobre el origen de nacimiento de su hijo.
sus supuestos conflictos familiares y su carácter. Todo con un objetivo: destruir la reputación del joven para obligarlo a regresar bajo su control. Pero la guerra no terminó ahí. Cuando Luisito murió en 1992, se llevó consigo la pieza clave del rompecabezas financiero: los códigos y localización de las cuentas suizas, donde supuestamente había ocultado el resto del dinero. Según declaraciones recogidas por el equipo de investigación de 2006, Luisito solía presumir que nadie jamás podría tocar lo que él había guardado. Ese dinero nunca apareció, nunca se recuperó, nunca se rastreó. En palabras del informe, el padre murió llevándose a la tumba la riqueza del hijo. Lo que Luis Miguel heredó no fueron propiedades ni cuentas. Heredó deudas, demandas pendientes, contratos irregulares y un agujero fiscal que tardaría más de una década en normalizar. La verdadera guerra de la herencia no fue por bienes, fue por sobrevivir al desastre económico que su propio padre había creado. Luis Miguel ganó esa guerra, pero la victoria dejó cicatrices que nunca sanarían. La desaparición de Marcela y el saqueo financiero de Luisito no solo marcaron la niñez y adolescencia de Luis Miguel, crearon un patrón psicológico que los especialistas que revisaron el expediente en 2006 definieron como trauma de repetición intergeneracional. Según el análisis clínico incluido en el dossier M85, el cantante no heredó únicamente deudas, miedo o silencio. Heredó un modelo emocional que, sin quererlo, terminó reproduciendo en su vida adulta. Los investigadores describen este mecanismo como un triángulo: abandono, control, distancia afectiva. Tres fuerzas que se activan una y otra vez conforme Luis Miguel crece, se relaciona, forma vínculos y los pierde. El primer indicio aparece a principios de los años 90. A pesar de la muerte de Luisito Rey en 1992, el trauma no desapareció, simplemente mutó. El archivo médico de 1994 menciona episodios de insomnio severo, crisis de ansiedad y una frase que repitió en consulta: no sé cómo ser hijo, así que no sé cómo ser padre. Fue una admisión involuntaria del ciclo que estaba empezando a repetirse. El patrón emerge con más claridad con el nacimiento de Michelle. Aunque Luis Miguel intentó involucrarse en su crianza, el expediente de relaciones personales del periodo 1994-1999 identifica lo que llaman ausencia funcional. Él provee, él protege, pero no permanece. La distancia no nace del desinterés, sino de un mecanismo de defensa: mantenerse lejos para no sufrir otra pérdida como la de Marcela. Los psicólogos del caso lo resumen así: Luis Miguel teme aquello que más desea: una familia estable. Ese mismo patrón reaparece con Araceli Arámbula años después. Al inicio los vínculos son cálidos, casi reparadores. Pero en cuanto nace Miguel y luego Daniel, se activa el mismo reflejo traumático que marcó su adolescencia: miedo a perder, miedo a que alguien desaparezca, miedo al abandono. Ese miedo se traduce en control, y el control, inevitablemente, termina en conflicto. Los investigadores describen 2009 como un año crítico. Documentan cambios abruptos de humor, sospechas injustificadas, vigilancia innecesaria y un aumento del aislamiento autoinfligido. Para el equipo clínico, se trata del mismo patrón que Luis Miguel vivió en su niñez, ahora manifestado desde la otra posición. Él repite lo que padeció, sin quererlo, sin ser consciente,
como si su historia avanzara en círculos. El expediente familiar de 2010 identifica otro elemento del ciclo: la relación con sus hermanos. Alejandro vive bajo la sombra de la culpa por no haber estado con Marcela. Sergio crece con la sensación de abandono, trasladado de un tutor a otro sin estabilidad. Luis Miguel intenta ayudarlos económicamente, pero emocionalmente mantiene la misma distancia que su padre mantuvo con él. Los especialistas llaman a esto transferencia silenciosa del dolor. La herida del hijo se convierte en la herida del hermano. La herida del hermano se convierte en la herida de los sobrinos. Una cadena que avanza sin romperse. En 2014, un informe de salud mental solicitado de manera privada por el propio Luis Miguel confirma el diagnóstico más duro del expediente. El paciente presenta un trauma no resuelto de origen materno, intensificado por la explotación paterna y perpetuado por patrones de conducta que replican el abandono original. La traducción emocional es sencilla. Aunque sobrevivió al pasado, vive atrapado en él. El ciclo también se ve reflejado en su vida profesional. Cuando enfrenta pérdidas económicas o emocionales, responde como el adolescente de 1986. Trabaja sin descanso, se aísla, se vuelve inaccesible. Cada colapso de salud: Acapulco, 1994, Lima, 1997, Las Vegas, 2004. Coincide con oleadas de estrés que activan la memoria traumática. Los doctores describen estas crisis como réplicas del epicentro emocional, que fue la desaparición de su madre. Y en el centro del análisis aparece una frase escrita por uno de los psicólogos que revisó la totalidad del caso. Luis Miguel no repite a su padre, repite al niño que fue. Ahí está la clave del ciclo. No es crueldad, no es indiferencia, no es egoísmo, es supervivencia traumática. El cuerpo actúa para no sentir lo que ya vivió una vez. El ciclo solo empieza a resquebrajarse en 2018, cuando la investigación privada sobre Marcela se cierra oficialmente. Después de más de 30 años buscando respuestas, encuentra por fin un punto de descanso. No es justicia, no es reparación, es apenas un cierre parcial, la aceptación de una verdad irrevocable. Esa aceptación es lo que, por primera vez, interrumpe el ciclo. Pero interrumpir no significa sanar. El legado del trauma continúa. Y esa herencia emocional, invisible, silenciosa, profunda, es la más devastadora de todas. Cuando el expediente clínico y financiero de Luis Miguel se cierra en 2018, los especialistas llegan a una conclusión que resume toda la historia. El ciclo no terminó con la muerte de Luisito Rey, ni con la desaparición de Marcela. Terminó cuando Luis Miguel comprendió que no existía una verdad capaz de repararlo. Solo existía la verdad capaz de detenerlo. Esa comprensión surge después de un colapso físico documentado en Los Ángeles. Tras años de giras, litigios, conflictos familiares y presiones mediáticas, su cuerpo finalmente exigió lo que su mente había negado durante más de 3 décadas: descanso emocional. El informe médico de ese año lo describe como agotamiento sistémico acumulado por trauma no resuelto. La frase que más impactó a los investigadores fue la que él mismo pronunció en una sesión privada: no puedo seguir buscando lo que ya sé que no voy a encontrar. Con esas palabras se cierra simbólicamente la investigación más larga de su vida, la búsqueda de su madre. Ese momento marca el final del ciclo, no porque haya justicia,
no porque haya paz, sino porque por fin admite que el pasado dejó de ser una pregunta y se convirtió en una cicatriz. Y las cicatrices, aunque duelan, no cambian. El expediente emocional reconstruido por el equipo psicológico identifica 3 consecuencias principales de ese cierre. La primera, la relación con sus hijos. Al aceptar que no podrá cambiar lo ocurrido con Marcela, también reconoce que no puede seguir repitiendo el patrón con Michelle, Miguel y Daniel. Los registros personales de 2019 muestran un esfuerzo sostenido por reconstruir vínculos, no desde la perfección, sino desde la presencia. Un terapeuta lo resume así: decidió ser el padre que nunca tuvo, no el padre que siempre temió convertirse. La segunda, la relación consigo mismo. Durante décadas, Luis Miguel vivió para cumplir con una imagen pública que no coincidía con la realidad interna. El cierre del ciclo le permitió separar por primera vez al ídolo del ser humano. Los informes terapéuticos registran un cambio notable, del autoexigimiento destructivo a la autorregulación, del silencio a la verbalización del dolor, del aislamiento a la reconstrucción personal. La tercera, la reconciliación con la verdad. No la verdad que aparece en los periódicos, no la verdad que circula en teorías o testimonios incompletos. La verdad real, la que se encontró en la caja metálica, en las cartas de Marcela, en la libreta de tapas verdes, en la auditoría de 1989, en el diario de 143 páginas recuperado en Chihuahua. Esa verdad es dura, pero es verdad. Y solo cuando la aceptó, pudo dejar de luchar contra fantasmas. El fin del ciclo no es un triunfo, es una rendición consciente, una rendición necesaria, una rendición que le permite, por primera vez desde 1985, vivir sin la carga de un pasado que jamás tuvo resolución. En las conclusiones del expediente, uno de los investigadores escribe una frase que resume todo lo vivido. El niño perdió a su madre, el adulto perdió la esperanza, pero el hombre decidió no perderse a sí mismo. Ese es el cierre real. No hay redención total. No hay respuestas completas. Solo hay una verdad que se impone y una vida que continúa. Y así, finalmente, el ciclo se detiene. El caso Marcela Basteri no terminó con una confesión, ni con un cuerpo encontrado, ni con un culpable sentenciado. Terminó con una aceptación amarga. La verdad existe, pero no repara. Los investigadores que trabajaron más de 2 décadas en el expediente coinciden en lo mismo. No hay final feliz en esta historia, solo un final necesario. Y ese final lo construye Luis Miguel, no la justicia. Después de cerrar oficialmente la investigación privada en 2018, el cantante decidió pasar por un proceso de reconstrucción personal que no aparece en titulares ni portadas. No hubo comunicados, no hubo conferencias, no hubo aclaraciones públicas. Solo hubo silencio. Un silencio distinto al que lo persiguió desde 1985. No un silencio impuesto, sino un silencio elegido. Ese silencio le permitió, por primera vez, mirar su vida sin el filtro del trauma. Mirarla como hombre, no como hijo. Como padre, no como sobreviviente. Como ser humano, no como ídolo. Las sesiones terapéuticas que siguieron ofrecieron una conclusión reveladora. Luis Miguel no podía cambiar el pasado, pero sí podía cambiar la forma en que el pasado definía su futuro.
Y ese fue el punto de inflexión. El cierre real. El epílogo emocional de esta historia comienza con un acto simbólico. En 2019, viajó en privado al lugar donde se encontró la caja metálica enterrada bajo el galpón de Chihuahua. No fue para buscar más respuestas, no fue para exigir justicia, fue para despedirse. Los investigadores presentes describen la escena como un duelo silencioso. No hubo palabras, no hubo rituales, no hubo dramatismo. Solo un hombre de pie frente al único rastro físico que quedaba de su madre. Ese momento marcó una ruptura. La búsqueda terminó. No porque se agotaran las pistas, sino porque él decidió liberarse de ellas. El expediente clínico llama a esta fase aceptación funcional del trauma. La definición es simple: vivir no con el dolor, sino a pesar del dolor. A partir de ahí, los cambios en su vida ocurren en cadena. Reconstruyó gradualmente su relación con Michelle, ya adulta y con su propio camino. Intentó, aunque con tropiezos, acercarse más a Miguel y Daniel. Recuperó amistades perdidas, no por falta de cariño, sino porque durante años había estado emocionalmente inaccesible. También retomó el control de su salud. Abandonó hábitos destructivos, reguló horarios, interrumpió giras excesivas y retomó la música no como obligación económica, sino como refugio emocional consciente. Por primera vez, trabajar no era huir, era vivir, pero quizá la transformación más profunda fue interna. Dejó de culparse por algo que nunca estuvo en sus manos. Durante más de 30 años, cargó la responsabilidad de no haber podido salvar a Marcela, como si un niño de 15 años pudiera haber cambiado el destino que un adulto había decidido por ella. La aceptación de esta verdad fue el mayor acto de redención en su vida. En los documentos de cierre, uno de los terapeutas escribió una frase que resume el epílogo completo. No pudo salvar a su madre, pero sí pudo salvarse a sí mismo del destino que ella temía para él. Eso es lo que queda al final, no una respuesta total, no una justicia jurídica, no un final limpio. Lo que queda es un hombre que sobrevivió a una historia que habría destruido a cualquiera. Un hombre que encontró luz en medio de un silencio que duró décadas. Un hombre que entendió, finalmente, que la verdad no siempre libera, pero aceptar la verdad, sí, y esa es la única redención posible.